Hola, mi nombre es Johnny García y me alegro que continúen participando en el presente curso. El objetivo principal del video es que cuando culminen de observarlo y escucharlo, tengan claro lo que son los elementos fundamentales para la construcción de un algoritmo. Dado que el algoritmo es un conjunto de instrucciones elaboradas con la finalidad de resolver un problema, a continuación les voy a describir algunos de los elementos que se utilizan para la construcción de una instrucción, como lo son la instrucción o sentencia, los comandos o palabras reservadas, los datos y los tipos de datos. Para ustedes, ¿qué es una instrucción o sentencia? Instrucción se define como una acción o mandato que se debe realizar, y esa acción o mandato se representa a través de un comando, o lo que es lo mismo, palabras reservadas de un lenguaje de programación en particular. Una instrucción está compuesta por uno o más comandos o acciones, como son datos, símbolos, variables, constantes y expresiones, que en conjunto representan una instrucción o sentencia. Un ejemplo de una instrucción o sentencia sería cuando nosotros nos piden saber si los empleados van a gozar de un sueldo o no. Entonces es muy sencillo. Si el empleado asiste, entonces cobra ese sueldo. Pero ¿cómo lo haríamos como el algoritmo? Entonces, si pueden observar el ejemplo, escribimos si asistió es igual a sí, entonces lee el sueldo. Le asignamos a una variable que se llama asignar sueldos e igual al sueldo que anteriormente leímos. Y fin sí, donde sí representa una estructura condicional utilizada para establecer preguntas o programar ciertas condiciones. Asistió es el nombre de la variable lógica que puede obtener solo dos variables, sí o no. En el ejemplo se programa la condición de la variable cuando es sí. Entonces es parte de la instrucción o estructura condicional. Leer sueldo es una instrucción, el comando cuya acción es la lectura de un campo o dato. El asignar sueldo es una estructura de asignación que permite asignar o calcular el valor que adquirirá una variable. Y el fin sí cierra la estructura condicional. Entonces sería sí, entonces y fin sí. Esa sería la estructura condicional que estamos hablando en el ejemplo. ¿Qué serán palabras reservadas o comandos? Todo lenguaje natural o computacional tienen palabras que se denotan una acción. Los comandos no son más que acciones que deben interpretar y ejecutar un computador. Cada comando conserva una sintaxis determinada, es decir, la forma de utilizarlo. Los lenguajes computacionales tienen en su repertorio comandos dirigidos a procesamiento de archivos y datos, entre ellos leer, calcular, asignar, clasificar, entre otros. Ahora, ¿qué son datos? Los datos son símbolos que se convierten en condiciones, hechos, situaciones o valores. Un dato puede significar un número, una letra, un signo ortográfico o cualquier símbolo que represente una cantidad, una medida, una palabra o una descripción. La importancia de los datos está en su capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en información. Es decir, por sí mismos los datos no tienen la capacidad de comunicar un significado y por tanto no puede afectar el comportamiento de quien los recibe. Para ser útiles los datos deben convertirse en información que ofrezca un significado, conocimiento
ideas o conclusiones. Ahora, ¿cuáles son los tipos de datos? Como se describió anteriormente, un dato es un campo que puede convertirse en información. Existen datos simples sin estructura y compuestos ya estructurados. Los datos simples son los siguientes: los numéricos, que son los reales y enteros; los lógicos, los de carácter, que son los char y string; los numéricos, los enteros, son los números naturales, positivos y negativos que conocemos. Ahí tenemos unos ejemplos. Los números reales son los números que tienen parte decimal. Los lógicos o booleanos son aquellos cuyos únicos valores se pueden representar con verdadero, falso, y pueden encontrarse con true o false. Utiliza para representar las acciones sí, no en determinadas condiciones. Los caracteres o char, su valor lo comprende todos los caracteres alfabéticos, mayúsculas y minúsculas, de la A a la Z, los numéricos del 0 al 9 y los símbolos especiales. Los caracteres string o cadena, su valor está representado por un conjunto de caracteres. Espero que les haya gustado el video que acabaron de ver y que les sirva para las actividades que tienen que responder. Suerte.